Listo. Se está configurando y en cualquier momento salimos al aire. Sí, ya estamos al aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Joana Ponce del Centro de Mediación Mediatores y para mí es un gusto estar con ustedes una vez más en un programa de Mediatores Live. Siempre con invitados de lujo, trayendo temas muy importantes y tratando de aportarles con alguna luz de solución a los distintos problemas que todos atravesamos pues en la vida, pero en especial en estos tiempos de crisis. Nuestra finalidad pues es ayudarte a que tengas otro punto de vista de las cosas, a que puedas encontrar soluciones. Muchas veces nos ofuscamos por tantos problemas, nos agobiamos y a veces no nos es fácil ver la luz en toda esta oscuridad que tenemos, ¿no? Entonces aquí estamos para tratarte de ayudar de la mejor manera posible para que puedas crear también tus propias soluciones. Y quiero agradecer la presencia del doctor Pablo Zambrano Albuja, un respetado jurista, abogado, representante de la Cámara de Industrias, que está con nosotros el día de hoy. Gracias por darnos el tiempo para nosotros tan importante, para las personas que nos están viendo, ese tiempo tan importante para abordar precisamente los problemas reales y cotidianos que pasamos todas las personas. Y uno de estos problemas es el de las deudas. ¿Quién no tiene deudas hoy en día? Algunos tienen más deudas, otros tenemos menos y hasta las grandes familias tienen muchísimas deudas. Y frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué hago precisamente en esta situación? Hoy me llamaba pues una amiga y me decía, mira, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? No puedo pagar una promesa de venta de una casa. ¿Qué opciones tengo? No me gustaría perder esta gran oportunidad o este gran sueño que tengo de tener este inmueble, pero sinceramente ya no puedo más, ¿no? Y yo creo que mi amiga estaba en un punto muy importante, que es el reconocer el lugar donde estás. Yo creo que aceptar que tienes un problema es un primer gran paso para que encuentres una solución. Pero de esto y de mucho más nos hablará, por supuesto, el doctor Pablo Zambrano Albuja, un gran profesional del derecho, alguien que está muy comprometido con la sociedad ecuatoriana, con el pueblo ecuatoriano, que ha estado siempre apoyándonos desde varios sectores. Así que muchísimas gracias, Pablo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Joana. Realmente un gusto estar acá esta tarde en este Facebook Live de Mediatores para hablar de un tema que es muy importante y es precisamente generar alternativas de solución de conflictos y sobre todo de terminación de obligaciones, ¿no es cierto?, del pago de las obligaciones en los temas de mediación a través de la dación en pago, que es una figura jurídica muy interesante del Código Civil, perfectamente aplicable, que se la puede dar en todos los temas de mediación. Así es que un gusto estar esta tarde con ustedes. Gracias, bienvenido. Bueno, me llamó mucho la atención ese tema, por supuesto que pensé en ti cuando leí esta noticia del grupo Villarmir de España, en que paga parte de su deuda con el Banco Santander con cuadros de Goya, Rubens y Zurbarán. O sea, piezas que pertenecían a la colección privada de la familia, considerada una de las más importantes de España. Entonces me llamó tanto la atención de precisamente cuando tienes un problema pues grande que resolver y llega el momento de empezar a despegarte de ciertas cosas que a lo mejor tienen mucho valor, como en el caso que te comento. ¿Qué opinas de esta situación? Es muy interesante porque las empresas, cuando están atravesando por dificultades, una empresa no se va a la quiebra por falta de patrimonio. Una empresa se va a la quiebra por falta de liquidez. Es decir, las empresas o las personas podemos tener un gran patrimonio, pero no tener liquidez. Y precisamente en una época tan difícil, tan complicada como la que estamos atravesando, producto de esta pandemia, lo que menos existe en las empresas es liquidez. Y es el caso que tú mencionas de España, y es el caso de muchas empresas, muchas personas naturales y jurídicas en todas partes del mundo,
¿Qué es lo que prefieren? Es acudir a un proceso amigable como la mediación para poder solucionar sus conflictos y, por ejemplo, en mediación, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos en los cuales una obligación dineraria, por ejemplo, pueda ser sustituida, subrogada con bienes o viceversa. Una sustitución, digamos, en este momento, como no existe liquidez, no podría ser al revés, pero en situaciones normales podría darse exactamente el caso inverso, es decir, una situación en la cual existan bienes que entregar, no se los haga, sino más bien se haga esta sustitución por dinero. Entonces, la dación en pago, como se mencionaba, es una forma de extinguir las obligaciones, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Consiste en que con el consentimiento del acreedor, es decir, con aceptación del acreedor, el deudor o un tercero a nombre del deudor soluciona la obligación realizando una prestación distinta a la originalmente debida o pactada. Por ejemplo, ya lo mencionaba, bienes a cambio de dinero en una obligación dineraria, o puede darse también, por ejemplo, en las obligaciones de hacer, de igual manera, un intercambio y una manera distinta o diversa para poder cumplir esa obligación y de esa manera satisfacer la aspiración que tiene el acreedor. Entonces, es muy importante que dentro de este proceso en el cual se va a acordar una dación de pago, las partes estén de acuerdo en utilizar ese mecanismo para solucionar su controversia y precisamente extinguir la obligación pendiente. Interesante, sobre todo esta última parte, que las personas, es decir, el deudor y el acreedor, las partes implicadas, estén de acuerdo en optar por este mecanismo. ¿Qué pasa? Y realmente nos enfrentamos a que muchas veces hay resistencia de aceptar que se pague una obligación mediante esta figura de dación en pago. ¿A qué crees que se debe, pues, esta resistencia de muchas personas, tanto a veces en utilizar la figura y a veces en aceptar también esta figura? Es muy interesante, ¿no? Los seres humanos, las personas, siempre nos guiamos por valores o principios esenciales o fundamentales, ¿no? Entonces, el principio fundamental que nos enseñaron a todos o a muchísimos en casa es que lo que uno empeña con la palabra tiene que cumplirlo. Y este es el famoso principio pacta sunt servanda, ¿no es cierto? Que está en el Código Civil, que es una figura que se habla muchísimo en el derecho internacional público, ¿no es cierto? Es decir, lo pactado te obliga. Y eso es lo que hace que nosotros, siendo en la calidad de acreedores, ¿no es cierto? Digamos, a ver un ratito, yo entré en este negocio jurídico, yo hice una prestación y a cambio, ¿no es cierto?, un contrato, necesito que haya una contraprestación, que haya un pago, ¿no? Entonces, por eso es que en muchos casos hay una resistencia a aceptar la dación en pago. Porque dicen, bueno, yo pacté esto en un inicio, lo acordé, cumplí de buena fe todas mis obligaciones y ahora espero que exista una reciprocidad. Por lo tanto, hay una resistencia que podríamos decir incluso es natural. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las circunstancias en la vida son muy dinámicas. Y aquí un pequeño paréntesis. Creo que absolutamente ninguna empresa, ninguna organización, ninguna persona tenía dentro de un plan de contingencias el aparecimiento de una pandemia. Es decir, nadie tenía mapeado que íbamos a tener una pandemia y que esta pandemia nos iba a mantener encerrados 18 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como los negocios son dinámicos, como la vida es dinámica, como lo único constante es el cambio, de acuerdo con la física, entonces hay que también ser flexible para poder llegar a un acuerdo. El mejor acuerdo, ¿cuál es? Aquel en el cual las partes están medianamente satisfechas y, por ende, medianamente insatisfechas. Por eso la dación en pago es una figura que se utiliza y que tiene que ser, digamos así, apreciada como mecanismo eficiente para concluir y terminar con la controversia. Y qué bueno que se abran estos espacios para poderlas dar a conocer, porque yo creo que muchas veces también el no aceptar esta figura es falta de conocimiento. Te comento que alguna vez o hace algunos meses tuve una mediación con una empleadora. Bueno, la había tenido que despedir intempestivamente, 15, 20 años de trabajo. Sin duda, pues ella vendía ropa, ¿no? Mercadería, y llevaba muchos meses sin vender y definitivamente pues la señora, la empleadora, pues estaba en una situación económica bastante mal. Entonces yo le pregunto a la trabajadora, pues de origen humilde, y le pregunto, pero
yo creo que tú sabes la situación de tu empleadora. ¿Realmente crees que no te quiere pagar porque no quiere o crees que realmente no tiene porque tiene muchas deudas y eso? Y entonces ella me dice, no, sí, la señora la verdad es que lleva mucho tiempo pasando muchos problemas económicos y no tiene, pero yo también necesito. Entonces, bueno, se me ocurrió esta figura y le pregunto a la empleadora, que comentaba que su negocio, que tenía una bodega estoqueada de mucha mercadería, y le pregunto, pues, ¿usted estaría dispuesta a pagar con esa mercadería parte de la obligación? Y ella dice, nunca lo había pensado, pero me parece una buena opción. Sin embargo, pues la trabajadora no lo aceptó, porque en la construcción mental de ella, la única forma de satisfacer una obligación es mediante el dinero. En España se dice en metálico, mediante dinero en efectivo, y creía que esa solución pues no le iba a servir realmente. ¿Crees que realmente en nuestro país nos hace falta pues como aprender más formas, tanto en las relaciones comerciales como en el cumplimiento de obligaciones? Sin duda, sin duda. Como yo decía, la vida es dinámica, ¿no es cierto? La vida no es blanco y negro. Existe un gran matiz de grises y de otros colores incluso mucho más bonitos. Y por eso mismo no podemos nosotros cerrarnos. Es importante con el relato que tú señalas, hablar un poco sobre los requisitos que deben estar dentro de un proceso de dación en pago, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que hay que hacer es determinar esta obligación que se pretende extinguir, ¿no es cierto? Es decir, una determinación muy clara de la obligación. En segundo lugar, hay que diferenciar la prestación que estaba pactada, la prestación que se debe, y la nueva prestación, es decir, identificar claramente la dación en pago que va a sustituir a la obligación debida. En tercer lugar, es fundamental la capacidad de las partes. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esto es un acuerdo de voluntades y esto nos lleva al consentimiento, que es la siguiente parte, ¿no es cierto? Tiene que haber un consentimiento. Este consentimiento tiene que estar absolutamente libre de cualquier tipo de vicio. Tiene que existir un objeto lícito, ¿no es cierto?, que sea motivo de la dación en pago. Una causa lícita, la causa sería obviamente la obligación pendiente, y además hay que cumplir con solemnidades legales en los casos en los cuales, por ejemplo, se vaya a transferir bienes inmuebles. Hay que seguir todo el procedimiento de las formalidades legales. Entonces, lo que tú señalabas, el relato que tú mencionabas de la empleadora y la colaboradora, la trabajadora, es el tema del consentimiento. Si es que no existe un consentimiento, entonces no será posible materializar esta dación en pago. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer siempre es, dentro de un proceso de negociación, dentro de un proceso de mediación, dentro de una solución de un conflicto, lo que hay que utilizar claramente es la creatividad y las opciones que se pueden ir generando, ¿no? Por lo tanto, sí nos falta tratar de mejorar esa cultura de amplitud, ¿no es cierto? Porque si vamos ya predestinados, predeterminados, prejuiciados a una negociación, a una mediación, a una conciliación, diciendo no, mi línea roja es el dinero en efectivo tal cual como lo pactamos, entonces quizá te vas a llevar una muy desagradable sorpresa de que no va a ser posible llegar a un acuerdo. Claro que sí, eso es muy importante. Bueno, en el caso no terminó, o sea, no hubo un acuerdo precisamente porque la otra opción pues era un acuerdo de pago metálico, pero a 6 años o 7 años, que realmente se veía que perjudicaba mucho más a la trabajadora, ¿no? Entonces finalmente no hubo una opción, quizás porque en las circunstancias mismo del conflicto a veces nos hace como encerrarnos y ver solo una salida posible, y es que me paguen el dinero ya y ahora y completo, ¿no? Y a veces no es posible eso, y es muy importante pues abrirse a otras oportunidades. Me llama la atención la formalidad de la dación en pago, porque también muchas veces estamos hablando aquí de la dación en pago y de pronto nuestros amigos dicen, ah, bueno, listo, entonces
desde mañana empiezo a pagarte con mi carro, llévate mi casa, llévate mi TV, llévate esto, llévate este cuadro que pues no será de Goya, pero vale muchísimo. ¿Qué requisitos debe cumplir, por ejemplo, si es que vamos a pagar con algún bien inmueble para la dación en pago? ¿Qué formalidades, qué requisitos sustanciales debemos cumplir para que tenga validez y realmente se extinga la obligación y luego no nos estén cobrando dos veces, el que paga mal paga dos veces, dicen? Sí, justamente lo que hay que hacer es, en primer lugar, formalizar el acuerdo, ¿no es cierto? Formalizar el acuerdo en un acta de mediación, que es lo más recomendable, ¿no? ¿Por qué un acta de mediación? Por los efectos jurídicos del acta de mediación. Pero en el acta de mediación lo que hay que determinar exactamente es cómo se va a materializar. Las actas de mediación, no nos olvidemos, tienen que contener una obligación pura, líquida y de plazo vencido para poder ser ejecutables. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionabas de el tema de los bienes inmuebles, lo que hay que hacer en primer lugar es determinar exactamente, hacer una determinación de qué bien inmueble es. Hay que hacer un avalúo del bien inmueble, ¿no es cierto?, para ver exactamente la equivalencia con la obligación. Hay que establecer, obviamente, una certificación de que el bien inmueble no tiene ningún tipo de gravamen, es decir, que está disponible y que puede ser, está dentro del comercio, ¿no es cierto? Y, obviamente, hay que seguir las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades de transferencia de un bien inmueble? Además de tener la certificación de que no hay impedimento para su transferencia, hay que hacer todo el tema del catastro en los municipios, hay que hacer una escritura pública, obviamente, ante notario, que son las formalidades, y hay que hacer todos los pagos de los impuestos, la transferencia, la plusvalía, entre otros. Entonces, esas serían las formalidades que hay que seguir dentro de una dación en pago en lo que tiene que ver con bienes inmuebles. Entonces, creo que es muy importante que estemos conscientes de que van a haber además costos adicionales, obviamente, los costos de transferencia, los costos del impuesto, etcétera, que tienen que ser tomados en cuenta. Pero sin duda, creo que en un momento tan complejo, tan difícil como el que estamos atravesando en el mundo, porque el problema de la pandemia no es del Ecuador, sino es del mundo, la dación en pago se vuelve una alternativa para poder extinguir obligaciones, porque obviamente los efectos es la extinción de la obligación y obviamente incluso si es que la deuda estaba garantizada con una fianza, prenda o hipoteca, estas garantías que son accesorias a la obligación también se extinguen, ¿no? Por eso la dación en pago es un mecanismo absolutamente válido, pero hay que saber, digámoslo así, que tiene unos procedimientos, tiene unas formalidades para poder sacarla adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya sabemos que si es que pues se va a recibir un bien inmueble, pues hay que hacer todo el trámite como si estuvieras comprando un bien inmueble, solo que la forma de pago pues va a ser mediante la dación en pago. Una parte o totalmente. Yo creo que nos has aclarado muchas dudas con lo que nos has comentado, pero ya en el campo de la negociación, una de las primeras, digamos que hemos aceptado la dación en pago, tenemos que hacer un segundo acuerdo muy importante, que es cuánto vale el bien con el que te paga. Y esa es otra traba que las personas tienen en los procesos de negociación, es decir, ponerse de acuerdo en si te voy a pagar con mi celular, ¿cuánto vale mi celular para que tú me lo admitas como parte de pago o como pago total de la obligación? Justamente aquí topamos un tema que es primordial y fundamental. Y es, dentro de la negociación, uno de los 4 elementos esenciales es precisamente utilizar elementos objetivos para poder llegar al acuerdo. Entonces acá, ¿cómo hacemos o cuál sería el mecanismo para utilizar un criterio objetivo? Tenemos que utilizar criterios objetivos para llegar al acuerdo. El criterio objetivo sería hacer un avalúo, ¿no es cierto?, del bien que la persona está ofreciendo en dación en pago. Se han dado muchos casos, y yo conozco en mi vida profesional y mi vida personal, amigos, parientes, etcétera, que incluso han llegado a acuerdos en los cuales están entregando un bien que supera la obligación dineraria que tenían.
Y esto puede llegar a ocurrir justamente por una falta de previsión, por una falta de previsión para poder tener un avalúo exacto. Entonces, lo más importante acá para garantizar los derechos del acreedor y los derechos del deudor es tener un avalúo por parte de un perito que esté calificado y que determine exactamente el rango del precio de ese bien. ¿Y por qué digo el rango del precio de ese bien? Porque no hay precios exactos. Los bienes, es muy interesante, ¿no? La pregunta ahora mismo en crisis, ¿cuánto vale un cuadro? Y precisamente lo que nosotros podríamos decir es que el cuadro vale lo que el mercado esté pagando. Y ese es un tema también muy complejo, muy complicado que se puede dar. Entonces, este elemento es fundamental a tomarlo en cuenta. El avalúo del bien tiene que ser tomado dentro de un parámetro absolutamente objetivo. En este caso, el parámetro objetivo sería el criterio de un perito evaluador o dos peritos evaluadores que estén debidamente registrados, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Judicatura, para que tenga además una solemnidad o una formalidad este proceso del avalúo del bien que se va a dar en dación en pago. Hay un pequeño problema en el internet. Por favor, si podríamos tener paciencia. Estamos a la espera de la reconexión. Esperemos un momento más, por favor. Esperemos un momento más, por favor.
Hola, hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Me Hola. escuchas? Sí, muy Esperemos bien, te escucho, John. que ya estemos de vuelta en Facebook Live. No sé si me confirman por acá si ya estoy en el aire. Sin cámara, pero estoy. Ok, perfecto. Ahora voy a encender la cámara. Y bueno, ya estoy con ustedes. Mil disculpas, los problemas técnicos, nos fuimos del aire por un momento en la mejor parte de la conversación, que estábamos hablando pues, precisamente acerca de uno de los problemas que se nos presentan en la negociación de la dación en pago, que es determinar el avalúo del inmueble con el que se cancela la obligación. Adelante, Pablo, por Muchas favor, gracias. cuéntanos. Justo lo que mencionaba es que es importante tener el criterio objetivo de un perito evaluador, uno o dos peritos evaluadores que determinen el valor de ese bien que se está dando en dación en pago. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles o en el caso de los muebles, y yo ponía el ejemplo del arte. En este momento, ¿cuánto vale un cuadro? ¡Wow! Dios mío, un cuadro en este rato no hay demanda, seguramente no hay mucha demanda de arte porque tienen las personas, todos tenemos otras prioridades. ¿Cuánto vale una propiedad? ¿No es cierto? Si nosotros caminamos, yo trabajo acá en la Amazonas de República, ¿no es cierto? Por el edificio de las cámaras, y salgo a caminar, o salgo a almorzar, o salgo a tomarme un café por acá cerca, y lo que veo es se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sobreoferta de ventas de bienes inmuebles. Entonces, el precio también lo determina el mercado. En un mercado como el que estamos ahorita a nivel mundial, deprimido, el costo de los bienes o el precio de los bienes sin duda también tiende a deprimirse. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que tener muy en claro que el valor de un bien es fundamental el tenerlo a través de un perito evaluador que haga un avalúo que sea justamente justo y de acuerdo con el mercado. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, un criterio objetivo. Evaluadores, no sé si se han visto el programa El precio de la historia, ¿no? Entonces, creo que es lo típico de que van a vender algo y dicen, no, esto perteneció a mi familia en el siglo XV y vale tanto y a veces pues puede valer menos o puede valer más. Y de ahí la importancia de un experto que te pueda guiar y que te diga cuánto vale eso. Exactamente, es fundamental entonces tener ese criterio. Tomando en cuenta el ejemplo que tú mencionas, muchas veces la persona, los dueños, digamos, de este negocio de empeño, de casa de empeños, lo que ven es, dicen, no, ¿sabes qué? Quizá es mejor llamar a un tercero que sepa de estos temas. Entonces llaman a un historiador o llaman, por ejemplo, a un experto en arte, en cuadros, a un grafólogo para ver si es que la firma era o no era de esta persona tan famosa, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos debe interesar e importar, llegar a un acuerdo sobre el justo precio del bien que se está dando en dación en pago. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo ya muchísimas preguntas de nuestros estudiantes que están conectados a través del grupo de WhatsApp y también en nuestro chat en Facebook. Así que pues te voy a hacer una de ellas. Si la dación en pago se parece al trueque o esa figura no existe legalmente. Es muy interesante. No existe, el trueque no existe legalmente, pero en la práctica es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Las solemnidades que tienen que darse dentro de un proceso, el establecimiento de la obligación, como se mencionó antes, el materializar el hecho de que se tiene que hacer un cambio, ¿no es cierto? Entonces, es distinto, pero los efectos, para efectos prácticos, digamos, netamente académicos, es exactamente un trueque. Perfecto. Acuérdense que el trueque es una de las figuras de comercio que nos enseñaban desde la escuela y nos parecía como muy divertido. Yo creo que todos hicimos alguna vez un trueque desde cuando éramos niños, así que qué interesante saber que esta figura que es tan conocida por nosotros se transforma en algo más formal y legal que se llama dación en pago y es una forma mediante la cual puedes cubrir tus obligaciones. Nos preguntan acerca de los costos de los peritos. ¿Quién los paga? Si ellos cobran realmente por esto y por cuantía. Muy importante. Los peritos o los ¿no es cierto? Hay dos formas de calcular sus honorarios. En unos casos, cuando se requiere
de la participación, digamos, muy activa, constante, se puede llegar a un acuerdo por un pago por hora, ¿no? Y en otros casos, simple y llanamente una tarifa fija. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con el perito y ver justamente, ver un precio justo nuevamente, ¿no? Yo tengo un caso de cerca, conocí un caso muy cercano de una sucesión, ¿no es cierto? En la cual lo primero que hay que hacer en una sucesión es el inventario. Entonces, se contrató una persona técnica que conoce mucho de temas de contabilidad, etcétera, de avalúos, y esta persona hizo el inventario, y lo que hizo, por ejemplo, este es el caso de un perito, y esto lo que hizo fue cobrar por hora. Y fue muy interesante porque este perito también lo que hizo fue 4 propuestas de cómo podrían repartirse los bienes. Y eso es muy interesante porque en el caso de una sucesión, lo más complejo es cómo divides los bienes. ¿No es cierto? Los bienes, por su naturaleza, hay bienes que son indivisibles. Los bienes inmuebles, ¿no es cierto? Son divisibles. La propiedad horizontal es una manera de dividirlo, pero tiene sus beneficios o tiene sus ventajas. Entonces, en este caso, en esta sucesión, un grupo de hermanos se quedaba con un terreno, otra hermana se quedaba con una oficina, otra persona se quedaba con una casa, otra persona se quedaba con dinero en efectivo y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante cómo se puede ir haciendo esta división sin que exista un problema o un tema, digámoslo así, en el cual haya conflicto, pero hay que llegar a un acuerdo siempre con el perito para ver si es que va a cobrar sus honorarios por hora o por gestión. Claro, y en el tema que tú nos comentas es muy importante el avalúo de los inmuebles, ya que muchas veces han pasado a veces años desde el fallecimiento del causante y a veces esos bienes como que se vendieron, como que ya no están, ya no valen lo mismo y realmente se vuelve difícil determinar objetivamente pues el valor de esto. No sé si te ha pasado algún caso así. Sin duda, me ha pasado. Ocurre justamente que en los casos de sucesión a veces las personas por delicadeza prefieren no hacer, digámoslo así, inmediatamente el proceso de la sucesión y dejan pasar el tiempo. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Qué pasa con los impuestos que esos bienes deben pagar? ¿Qué pasa con el mantenimiento de los bienes? Los bienes inmuebles, el principal problema del bien inmueble, en mi criterio, son dos: los impuestos y el mantenimiento. Entonces, ese es un tema muy importante y un tema que hay que tratarlo, que hay que analizarlo a profundidad. ¿Cuándo, cómo hacer? Porque el valor de los bienes también varía. El día de hoy podemos tener un avalúo del año 2018 de un bien inmueble. Pregunta, ¿vale lo mismo que ahora? Sin duda que no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque el día de hoy los bienes inmuebles, con la economía deprimida, con la pandemia, etcétera, también bajan de precio. Entonces, es muy importante hacer una actualización del avalúo, es importante tener credibilidad en el perito evaluador y que sea un trabajo absolutamente profesional para que después no hayan divergencias, ¿no es cierto? Después no hayan reclamos subyacentes si lo que se pretende justamente con la dación en pago es simple, llanamente, única y exclusivamente extinguir obligaciones, no generar problemas. Claro, y por supuesto que son operaciones matemáticas que a veces no son fáciles de determinar, ya que se tienen que utilizar muchísimos aspectos como los que tú mencionas: el tiempo, el uso, bueno, los quebrados también, las sustituciones, bueno, tantas cosas que pueden pasar en un problema jurídico, que yo creo que una de las mejores recomendaciones es contratar a uno o varios expertos que de manera objetiva puedan ayudar tanto al mediador, al abogado negociador o a las partes, y que puedan asistir precisamente para objetivamente encontrar una solución. Tengo otra pregunta respecto de los inmuebles. Hay muchas personas que celebraron en el 2019, 2018, 2017 promesas de venta de inmuebles a precios pues que en el mercado valían eso, ¿no?
pero que hoy en día se les dificulta. Por un lado, cumplir con los valores pactados en la promesa de venta y se sienten atados a un contrato de un bien inmueble que no vale lo que en ese momento ellos compraron. ¿Qué tipo de solución puede haber en estos casos? Esta es una situación muy compleja. Hay una crítica a los constructores ecuatorianos. La crítica que se hace a los constructores ecuatorianos es que venden el precio del bien inmueble ya casi con la plusvalía encima. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, todos somos migrantes o tenemos familia migrante. Yo tengo 3 hermanos que viven en Estados Unidos. Mis hermanos en Estados Unidos, si se compraron una casa, un departamento en $100,000, después de 10 años, esa casa o departamento en Estados Unidos fácilmente puede llegar a valer 200,000, es decir, el doble. Pero yo le quiero preguntar a alguien si es que eso ocurre en el Ecuador. En mi experiencia personal y particular, no es que conozco todas las transacciones inmobiliarias del Ecuador, jamás. Pero en Ecuador es muy difícil que pase eso. Es decir, que una persona comprándose un bien pueda tener una aspiración a tener un techo del 100% de plusvalía, de ganar el 100%, ¿no es cierto? Eso no ocurre. En otros países sí puede ocurrir. Entonces, el momento en que una persona firma un contrato, una promesa de compraventa o una compraventa, y resulta que para poder pagar se endeudó con el banco e hipotecó el bien al banco y lo hipotecó a 100,000 el bien, y el día de hoy el bien vale 90,000, eso no es una causal para terminación del contrato o para anulación del contrato. Eso es simplemente una situación que ocurre dentro del mercado, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden cumplir con su cuota? Y este es un caso típico. Uno contrata, hace una promesa de compraventa, la promesa de compraventa tiene un plazo, siempre tiene que tener un plazo de 18 meses, estás en el 6º mes y al 7º mes te quedaste sin empleo. ¿Qué ocurre? Ocurre justamente que tú estás obligado a cumplir a partir del principio pacta sunt servanda, ¿no es cierto? Y que eso traducido al castellano en el Código Civil dice, el contrato es ley para las partes, por lo tanto les obliga. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona tiene que, 2 cosas. Una, o renegociar para tener más plazo y bajar la cuota, que ya no sean 18 meses, sino sean 24, 32, etcétera, 48 meses, y con eso bajar las cuotas. O 2, renegociar el precio o devolver el bien perdiendo. Entonces, son situaciones muy graves, muy complicadas, que desde el punto de vista humano son terribles, pero que se dan y que se tienen que dar, lamentablemente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo peor que puede hacer una persona es hacer un mal negocio financiero. Una persona no puede obligarse con un banco, con una institución financiera, con un constructor, con un proveedor de servicios, a una cuota de pagos, un ritmo de pagos que al final no va a poder cumplir en el mes. Claro, por supuesto, sobre todo que a veces tienen demasiadas expectativas de que sí lo van a poder conseguir, pero en la realidad la deuda a veces es del 95% y solo tienes un 5% y nada de liquidez, así que yo creo que pues tendrías que pensártelo en términos objetivos, si te conviene o no te conviene el negocio, qué es lo mejor para ti, más allá de tus deseos y de tus aspiraciones, que yo creo que a todos nos gustaría siempre pues lo mejor y conseguir nuestros sueños, pero también es importante pues poner los pies en la tierra y saber pues hasta dónde dan las cobijas, como dice el dicho popular. Nos preguntan también si es que la dación en pagos y el contrato anticresis, si hablamos de bienes raíces. Entiendo si la dación en pago se relaciona con este tipo de contrato, ¿nos puedes explicar? Es muy interesante. ¿Qué es la anticresis? ¿No es cierto? La anticresis es un contrato a través del cual una persona, ¿no es cierto?, adquiere los derechos sobre un bien y estos derechos se van pagando con los frutos que puede generar el bien. Entonces, la anticresis no es propiamente una dación en pago, es una figura jurídica distinta a la dación en pago. De hecho, la anticresis tiene su propia regulación dentro de las normas del derecho, pero es una figura que es interesante, tiene ciertas semejanzas, pero sin duda no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero frente a una obligación, digamos que si yo tengo una deuda con alguien y tengo un departamento disponible,
le puedo decir, mira, toma este departamento para que tú lo alquiles y con eso se paga la obligación. ¿Podría Con ser los posible o no? frutos. Con los Sí es frutos, posible, sí. se puede hacer, exactamente. Siempre y cuando, y siempre volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? Volvemos al principio y es la naturaleza jurídica de la dación en pago. Tiene que haber un acuerdo entre las partes y de ese acuerdo entre las partes tiene que nacer este consenso para poder sustituir la obligación original. Se puede hacer ahora la figura como tal cual estás planteando, ¿no es cierto?, de entregar un departamento bajo un régimen de anticresis, podría darse sin duda, siempre y cuando la otra parte te lo acepte. Por supuesto. Y cuando se cubra toda la deuda, pues me devuelven el uso del departamento y podríamos haber solucionado, evidentemente pactando ciertos detalles, qué pasa si no te pagan el arriendo, alguna cuestión, pues hay que pues, anotar y escribir y acordar sobre todas esas situaciones que podrían surgir. ¿Qué tiempo puede tardar un procedimiento de dación en pago? Nos pregunta Pilar. Es un tema que puede generar algún tiempo. Por ejemplo, la transferencia de dominio durante la pandemia se convirtió en una pesadilla porque obviamente no funcionaba bien todo el tema de catastros, todo el tema de transferencia de dominio en el municipio de Quito. Entonces, no fue fácil o no era una época fácil. Entonces, todo depende. Generalmente, sin pandemia, un proceso de transferencia de dominio te puede llevar un par de meses, con buen viento, digamos, ¿no? Si es que están bien las cosas, pero obviamente en un tema de pandemia te puede tomar más tiempo. Entonces, todo dependerá de cómo la administración pública está funcionando y qué servicios estén operativos o no estén operativos. Pero sí te puede tomar un poco de tiempo. Todo eso debe estar dentro del acuerdo, ¿no es cierto?, de dación en pago, porque mucho ojo, la dación en pago opera siempre bajo la figura de un acuerdo por escrito. Yo mencionaba antes que en mi criterio lo mejor es hacerlo a través de un acta de mediación. Por supuesto, pero también se puede hacer esta figura mediante un contrato privado y tendría la misma, o no tendría la misma validez ni la misma eficacia, pero de todas maneras te serviría. Sin duda, sin duda. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a las personas que nos están preguntando, tengo muchísimas preguntas. Anita nos dice, ¿existe el consentimiento, acuerdo de voluntades, se formaliza el acuerdo, pero no hay avalúo? ¿Se puede dar por terminado el contrato de dación en pago o nulitar el contrato? La respuesta es no, porque dentro del convenio de dación en pago va a haber justamente un acápite, ¿no es cierto?, en que diga claramente el valor de la obligación debida y el valor del bien que va a sustituir esa obligación. Entonces, lo único que hay ahí, lo único que se hace ahí es simple y llanamente un acuerdo entre las partes. Hemos dicho claramente, en una negociación hay que utilizar elementos objetivos y es recomendable hacer un avalúo. Por ejemplo, con las instituciones financieras siempre van a pedir un avalúo, ¿no es cierto? Porque requieren más formalidades, incluso por temas de auditoría interna de las instituciones financieras. Ciertas compañías te pedirán también un avalúo por temas de auditoría interna, pero si estamos hablando entre dos personas naturales, no necesariamente tiene que haber un avalúo, pero en ningún caso la carencia de avalúo nulita el negocio jurídico. Perfecto, muchísimas gracias, muy clara la respuesta. Justamente sobre los peritos, nos preguntan si estos deben ser necesariamente calificados por el Consejo de la Judicatura o se puede recurrir a otros profesionales de confianza de las partes. A lo largo de mi ejercicio profesional y en temas de arbitraje y de mediación que estaba metido desde hace 23 años, han habido ciertos peritajes que no había en el Consejo de la Judicatura. Un perito geógrafo, por ejemplo. No había un ingeniero geógrafo calificado en el Consejo de la Judicatura. Un perito de avalúo de joyas. Hace 8 años no lo había, ahora ya lo hay seguramente. Un perito experto en temas de arte, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario que el perito esté inscrito en el Consejo Nacional de la Judicatura. Nuevamente, vuelvo y repito, lo importante es que las partes coincidan, concuerden que ese peritaje y ese perito es el con el cual van a aceptar. La característica esencial del perito, ¿cuál es? Que debe tener una experticia
en esa labor que va a cumplir. Debe ser Perfecto. experto. Perfecto. Respecto a esto de las joyas, me llama mucho la atención y es una consulta que he recibido bastante, que muchas veces quieren pagar con joyas alguna obligación, pero la otra parte solo acepta como valor el peso en oro, por decirte. Entonces, eh, probablemente un anillo, un collar que pues termina, que ha costado muchísimo más, ¿no? Termina pues con un valor muy inferior. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? Eso es algo muy interesante porque cuando hablamos de joyas estamos hablando de arte y el arte es subjetivo totalmente. Para elaborar una cadena de oro o para elaborar unos aretes o un collar, el artesano, el joyero que elaboró eso puede que haya invertido mucho tiempo, muchas técnicas, muchas mezclas de oros de distintos quilates o de oro blanco, de oro amarillo, etcétera. Esto no es tomado en cuenta generalmente cuando se hace el avalúo de la joya, a no ser que sea una joya extremadamente, digamos, exótica, llamativa, etcétera, ¿no? Y lo que se hace es el tema del peso. Eso es muy común, por ejemplo, en Ecuador, muy común que solamente se tome como dación en pago el valor del peso. Y eso es injusto. ¿Por qué? Porque obviamente el costo de elaboración y el costo que pone un artesano es subjetivo y obviamente depende mucho de su gusto, de su arte, de su criterio, de su exposición, de su fama, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro. También sería muy importante que cuando compremos joyas tengamos las facturas guardadas de cuánto nos costó esa joya, probablemente. Yo sé que antes era muy difícil eso, pero no sé si tal vez ese criterio podría servir al momento de actuarlo, ¿no? Puede servir, pero generalmente con lo que te vas a topar tú enfrente es con una respuesta de una institución bancaria, por ejemplo, que te va a decir, mire, esto es una joya, está muy bonita, pero es una joya usada, su valor, ¿no es cierto?, en libros o su valor dentro en la factura no refleja absolutamente el valor actual o el valor que puede comercializarse en el mercado. Muy bien, entonces yo creo que es una gran oportunidad, un gran nicho para los profesionales peritos, pues especializarse en precisamente estos bienes que por su naturaleza pues son difíciles de determinar objetivamente un avalúo real. Así que creo que necesitamos profesionales que nos ayuden a encontrar este tipo de soluciones. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas y que nos están ayudando con sus preguntas en vivo. Tengo una pregunta más. Nos están preguntando acerca, perdóname, se me fue nos preguntan acerca de si la dación en pago es un contrato o es simplemente una forma de extinguir una obligación. La dación en pago es una declaración de voluntades, ¿ok? La declaración de voluntades tiene que cumplir requisitos muy similares a los del contrato, ¿no es cierto? Pero obviamente no es un contrato, no está nominado dentro del Código Civil como un contrato. La dación en pago es técnicamente una forma de extinguir obligaciones y se la materializa a través de una declaración de voluntades. Perfecto. Sobre la naturaleza de la dación en pago, pues nos ha dado esta respuesta. Es una declaración de voluntades y nos preguntan si es una declaración de voluntades, la forma más adecuada de hacerla realidad es mediante la mediación o las actas transaccionales. Definitivamente, definitivamente las actas transaccionales, las actas de mediación tienen un valor jurídico muy importante y es a través de esos mecanismos que tienen que llevarse a cabo. De hecho, para concluir, ¿no es cierto?, un litigio, una controversia, lo más útil es un acta transaccional o un acta de mediación. Yo prefiero en lo personal las actas de mediación. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando una cooperativa retira un vehículo por dación en pago, pero nunca se canceló la obligación en la cooperativa?
Este es un caso, el caso de la retención del vehículo, quizá no es por un tema de dación en pago, sino justamente por lo que, un caso que antes cuando hablábamos del anticresis te iba a comentar, y es el caso de la famosa venta con reserva de dominio. No nos confundamos, la venta con reserva de dominio es aquella venta en la cual el vendedor, ¿no es cierto?, entrega y da para uso el, 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 el acreedor entrega y da para uso del deudor un bien. Pero como es un contrato con reserva de dominio, claramente se establece que si el deudor no paga una cuota o 3 cuotas seguidas, el acreedor tiene todo el derecho del mundo a inmediatamente ir a la aprehensión del bien. Y esto, la venta con reserva de dominio se le da en vehículos, se le da en maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no existe digamos, dación en pago, sino lo que existe es la ejecución de la cláusula de retención del vehículo o de retención del bien en los contratos de venta con reserva de dominio. Es una especie entonces de garantizarse el cumplimiento de la obligación. Exactamente. Ahí lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo y decir, a ver, pero yo pagué tanto, o cómo está esto, o cómo puedo yo recuperar el bien. Esa es la manera en la cual, y obviamente por eso hay que leer bien los contratos y hay que leer muy bien a qué se compromete una persona. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan sobre los impuestos en la dación en pago. ¿Se generan impuestos por esta circunstancia y quién los paga? Si es que existen bienes inmuebles, digamos, si las personas que están haciendo la dación en pago y entregando el bien inmueble tienen que pagar los impuestos de plusvalía. Y las personas que están adquiriendo ese bien inmueble, producto de la dación en pago, tienen que pagar todos los impuestos de transferencia. Entonces, hay que entregar saneada la cosa, ¿no? Siempre hay que entregar saneada la cosa. Dentro del saneamiento de las cosas, obviamente en los bienes inmuebles está el pago de los impuestos que debe ser, digámoslo así, cumplido, como he mencionado, por parte del vendedor en el caso de la plusvalía. Perfecto, entonces son los impuestos que se derivan prácticamente de la obligación en sí, ¿no? Si es que es una compraventa de inmueble, que estás, pues básicamente tiene que ver con esos impuestos que generan la causa principal, pero en sí la dación pues no causa un impuesto. Exactamente, la dación no causa impuesto, los efectos de la dación, eso sí causan Ujú. impuestos, si es que hay bienes inmuebles. Ok, nos pregunta Estefanía si para el SRI la dación en pago es considerada como una transferencia. En el caso de bienes inmuebles, y es interesante la pregunta, es muy interesante la pregunta porque te incrementa tu patrimonio, ¿no es cierto? Entonces habría que ver ahí justamente qué tipo de acción en pago es, qué se está haciendo, un poco para ver este tema del servicio de rentas internas. Pero causa impuestos, es decir, la transacción, hay que cobrar IVA. Entonces, por ejemplo, depende. Ahí la respuesta no es no o sí, depende. Si es que una compañía, por ejemplo, está transfiriendo o está dando en dación de pago, obviamente va a pedir una factura para poder justificar dentro de su contabilidad, o podría pedir una factura. Entonces, todo depende justamente de la situación o del negocio jurídico en el que estamos, de las partes, ¿no es cierto?, que intervienen para ver si es que se genera o no se genera impuestos hacia el SRI. Claro, y también es muy importante determinar el incremento patrimonial de una de las partes, ¿no? Entonces, si es que es una deuda y que pagas con un bien que ya tenías, pues muy difícil que venga un impuesto por allí, pero bueno, todo puede pasar, así que muy buena pregunta. Muchísimas gracias a Estefanía que Muy nos buena pregunta. comparte esto, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta acerca de la dación en pago y precisamente tienen que ver con los empleadores que tienen a lo mejor un restaurante, una peluquería, una empresa en general y varios trabajadores a quienes no han podido cumplir con sus obligaciones laborales. Y se presenta como una de las opciones el poder pagar mediante la transferencia de acciones o participaciones
a los trabajadores? ¿Es una especie de dación en pago? ¿Es conveniente? ¿Qué nos puedes comentar dentro de tu experiencia? Es muy interesante, ¿no es cierto? Pero es muy interesante este caso que se está planteando. Todo va a depender de la voluntad de las partes. Las partes, por ejemplo, los trabajadores pueden llegar a un acuerdo para quedarse con el negocio y que el negocio siga caminando. La respuesta es sí. Pero la pregunta clave también acá es, ¿los trabajadores van a aceptar eso? ¿No es cierto? Muchas veces las personas que prestan sus servicios lícitos y personales para un empresario, lo que están haciendo es dando sus servicios lícitos y personales a cambio de una remuneración. Es decir, no quieren arriesgar, no quieren invertir, no quieren, si no quieren prestar sus servicios ahí, se acabó. Entonces, claro, invertir ese papel, digámoslo así, ¿no es cierto? De que los trabajadores se conviertan en empresarios, ¿se puede dar? Claro que se puede dar, pero justamente hay que ver si es que hay la voluntad, si es que tienen la capacidad económica, por ejemplo, si es que pueden sustituirse en las obligaciones, entre otras cosas. Entonces, es complejo, es complicado. Yo he visto casos, muy pocos, pero he visto casos en los cuales se ha dado esto, pero es complejo, ¿no? Es difícil, no es tan fácil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nos queda 3 minutos para ya finalizar este programa que ha sido muy interesante. Sin duda, pues siempre es un gusto y un placer hablar contigo. Para todas las personas, y yo creo que como abogado en libre ejercicio en el ámbito empresarial, desde el cargo que representas también tan importante en la Cámara de Industrias, ¿qué nos recomendarías a los ciudadanos en general en esta situación que estamos atravesando? ¿Cuáles serían como los 3 consejos principales respecto a la situación económica? Y me refiero a seguir gastando, seguir comprando, ahorrar, seguir endeudándonos. ¿Cuáles serían como las 3 principales recomendaciones financieras para esta época de crisis? Yo creo que es muy importante ahorita el priorizar los gastos, ¿no es cierto? Es decir, saber exactamente qué vamos a hacer con nuestro dinero. Justamente ahora mismo hay una contracción económica y tenemos que ser inteligentes con nuestros gastos. En segundo lugar, tenemos que tratar de generar más ingresos y ver la manera en la cual podemos de esa forma consolidar una posición financiera. Y creo que en tercer lugar, si es que tenemos que priorizar los gastos, generar más ingresos, el otro sería no endeudarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en un momento como el que estamos atravesando de incertidumbre, obviamente hay un nuevo gobierno, una nueva administración, todos tenemos esperanzas de que vayan a haber cambios positivos en el país, pero sin duda el Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y creo que ese momento de incertidumbre tiene que estar, digamos así, acompañado de un sentimiento de verdad. Los ciudadanos tenemos entonces que ser cautos, ver cómo se van desenvolviendo las cosas y hacer inteligentemente nuestras actividades, nuestras relaciones comerciales, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por estos buenos consejos que nos has dado, nos has aclarado muchísimo el panorama y nos has presentado de una forma pues clarísima una de las figuras, y no solo una, de paso topamos varias figuras que pueden ayudar a solucionar los problemas económicos en esta época de crisis que estamos atravesando. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros amigos que nos acompañaron pues en el en vivo, que nos acompañan en el en vivo. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibiremos sus comentarios y los esperamos en el próximo programa de Mediatores Live. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, buenas noches.